Colombianos, hay terror en el uribismo, en la extrema derecha, en el Consejo Nacional Electoral y en toda esta gente. Hasta en Iván Duque, que ahora ha salido a publicar videos alertando sobre el 2026 porque saben que van a perder. Están aterrorizados por eso y porque su estrategia a través del Consejo Nacional Electoral para tumbar al presidente Gustavo Petro no va a dar resultados. Esto ya lo veníamos advirtiendo hace algunas semanas. Los tiempos no le va a dar al Consejo Nacional Electoral para emitir una decisión contra el presidente de forma administrativa, como lo han dicho ellos, que supuestamente tienen esas facultades, y de ahí pasar a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara para que acusen a Petro ante el Senado y logren tumbarlo a través de un juicio político. Pues al parecer no les va a dar los tiempos. Y además se acaba de aceptar una acción de tutela que busca quitarle esa facultad que se autodieron, por inventarme una palabra, por medio del Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral para investigar directamente al presidente Petro, que tiene fuero constitucional y que debe ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación en la Cámara. Y entonces acá empiezan a moverse muchas cosas que deben tener muy tristes a todos estos personajes. Dice Darcy Quinn de la FM: ponencia sobre vulneración de topes en campaña de Petro corre el riesgo de ser derrotada y archivada. Corre el riesgo. Miren lo dolidos que están, porque la estrategia se les va a caer por el tiempo, porque no van a tener aparentemente los votos en el CNE para aceptar esta ponencia que básicamente sanciona al presidente, que fue inventada y generada por el uribismo del Centro Democrático ahí con Álvaro Hernán Prada. Y además, política y mediáticamente perdieron la batalla, porque Petro empezó a denunciarlos y a mostrarle al país la verdad de lo que estaban haciendo y se les empezó a echar todo para atrás. Y esto no puede o no va a terminar muy bien para estos sectores de la extrema derecha que intentaron el golpe a través del CNE. Dice, le revelaron que ponencia sobre vulneración de topes en campaña Petro corre el riesgo de ser derrotada. Pues no se discutirá porque, como se esperaba, el magistrado Altus Vaquero, quien acaba de recuperar su curul, va a pedir la rotación de la ponencia. Tiene hasta el 10 de octubre para estudiarle. Al día siguiente, el nuevo presidente del CNE, César Lorduy, que eso es un desastre tener a un señor como estos ahí como presidente del CNE, debería darnos vergüenza como país. Convocará una sala plena para iniciar la discusión, que al parecer la sala plena va a ser el 8 de octubre. El magistrado Vaquero podrá estudiar la ponencia cuanto quiera, pero ya se sabe que su voto será en contra de ella. Aunque pertenece al partido de la U, sus acciones en el pasado lo evidencian. Su voto será a favor del gobierno de Petro y en contra del sentido de la ponencia que se discutirá. Aún no se sabe si se obtendrá la mayoría en la votación, pero con la llegada de Vaquero las fuerzas se equilibran y es muy posible que la ponencia que trata sobre la vulneración de los topes de la campaña de Petro termine archivándose y por ende el ataque al presidente termine hundiéndose. Porque acá el problema no era que investigaran la campaña, que lo hicieron a destiempo. El problema es que vulneraran el fuero del presidente al investigar directamente al presidente Gustavo Petro. Eso no lo podían hacer. Y se saltaron todo lo que se les dio la gana en materia constitucional para iniciar esa investigación y adelantarla contra Petro. Sin embargo, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landines, interpuso una acción de tutela, donde pide que se le protejan sus derechos a elegir y ser elegido, porque señala las investigaciones que adelanta el CNE solo tienen como fin destruir al presidente Petro. Es claro que con la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral y que tiene como consecuencia la destitución que afecta a la continuidad del presidente, se ve comprometido mi valor del voto en la democracia a ser representado por el líder que elegí. Afecta a la percepción de legitimidad de la representación, el derecho a opinar y participar en los procesos y de la vida política, así como conocer las razones detrás de la investigación y asegurarse de que se lleve a cabo de manera justa y con debido proceso, dijo el congresista. También dijo, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Investigación y Acusación y Comisión de Instrucción, de acuerdo al mandato constitucional, es quien determinará la gravedad de la falta, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, e impondrá que la sanción allí prevista no sea aplicada, sino por agresiones de magnitud significativa contra el régimen de financiación de campaña. Mejor dicho, el que debe hacer la investigación es la comisión de la Cámara, no el CNE, contra Petro directamente, no contra la campaña, contra Petro.
Entonces lo que pide es, a través de esta acción de tutela, dejar sin efecto las investigaciones administrativas adelantadas por el CNE contra Petro y exhortar al CNE para que envíe esta supuesta denuncia o traslade a esta comisión de investigación bajo el principio de cooperación, traslade toda esa investigación, porque ellos no la pueden hacer. Es más, miren, el congresista ni siquiera pide que no se investigue a Petro, sino que dice, oiga, el CNE no lo puede hacer. Y eso es una realidad. Y se escudaron en el cuento de lo administrativo y no sé qué, pero es que ahí estamos vulnerando el fuero del presidente, que una entidad meramente administrativa puede investigar y sancionar a un presidente de la República. Hágame el favor, y ni siquiera meramente administrativa, politiquera. Heráclito publicó un video donde habló sobre esta acción de tutela que interpuso. Vamos a verlo. El Tribunal Superior de Bogotá acaba de emitir una tutela para proteger mi derecho fundamental a elegir y ser elegido. Derecho fundamental de 11,5 millones de colombianos más que elegimos al presidente Gustavo Petro y que está siendo amenazado de vulnerarse por el Consejo Nacional Electoral, una entidad de carácter administrativo que pretende investigar al presidente de la República. Con esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá va a revisar cómo está afectando, cómo está amenazando mi derecho fundamental y tomará una decisión. En estos momentos tenemos que proteger la democracia, y proteger la democracia en primer lugar es proteger el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Claro, el voto de 11,5 millones de colombianos, y es que la tutela se admitió. Y vamos a ver qué emite o qué decisión se emite a raíz de esta acción de tutela, porque, digamos, los argumentos de Heráclito tienen sentido en materia de vulneración de sus derechos fundamentales, pero ya veremos en qué termina o qué va a decir este tribunal, que obviamente apareció María Fernanda Cabal asustadísima diciendo admiten tutela que pide quitarle la competencia al CNE para investigar la campaña de Petro. Mentira, porque eso es algo que han tratado de confundir constantemente, ¿no? Que supuestamente el CNE solo está investigando la campaña de Petro y que uno dice que no puede hacerlo. Falso. El CNE está investigando directamente a Petro. Y eso sí no lo puede hacer. Pero entonces cuando salen con estos comentarios dejan en evidencia lo que realmente quieren y quiénes están detrás de esta estrategia en el CNE. Porque quieren confundir para que la gente piense otra cosa. ¿Qué es lo que tanto teme la campaña de Petro que no permite que se investigue sus actuaciones? Que el CNE investigue lo que se le dé la gana sobre la campaña, pero no sobre Petro, porque le están vulnerando su fuero y pues cuando Cabal comenta algo deja en evidencia lo que hay detrás siempre. De ahí que salió el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y dijo lo siguiente: la Corte Suprema, la más alta instancia judicial de Colombia, acaba de ratificar condena contra 2 exministros y un exdirector de DAPRE, del gobierno Uribe, por cohecho, comprar votos con recursos públicos para lograr la reelección de Álvaro Uribe en 2004. Y esto lo dice el ministro porque la periodista Catalina Suárez de la W Radio le respondió a Petro cuando le dijo a Uribe que él no compraba votos, y dijo ella: le haré bien reflexionar frente a lo que dice el CNE de su campaña y recordar que su propio hijo es el testigo que habló en su contra y contó muchas cosas. No compramos votos. Obviamente tratando de cuestionar y ocultar que su líder y su amigo, y donde allá estuvo en la finca de Uribe, en el Ubérrimo, para él, sus funcionarios le compraron votos para su reelección. Y ya es una verdad judicial, ahí están las condenas. Y se ratificaron en estos días en la corte, pero todo eso lo oculta el uribismo. Dice Daniel: yo me pregunto, ¿en serio encuentran comparable el fallo condenatorio que dictamina la culpabilidad de los amigos de Uribe por parte de la más alta instancia judicial con la que pretende el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada, investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema por presuntos sobornos a paramilitares en caso de Uribe, en un órgano administrativo como lo es el CNE? O en otras palabras, ¿es igual un fallo condenatorio de la Corte Suprema en segunda instancia a una acción política extemporánea de un órgano que no tiene carácter judicial y sí uno muy político, en el que investigados por la propia Corte desean derrocar al presidente? Y ojo que el argumento de los juristas en el CNE no es compra de votos. No, señores.
O sea, el tema del CNE no es que supuestamente compraron votos, aunque esta periodista pues trate de confundir al respecto. El argumento del CNE y de estos del Centro Democrático, hay cambio radical allá en el CNE, es que se superaron los topes de campaña. Eso es muy diferente a decir que se compraron votos. Y ese supuesto tema de superar los topes de campaña es mentira también, porque se cogieron de algunos temas que ni siquiera estaban en la campaña y dijeron, oiga, ahí estaban haciendo campaña, entonces esa plata tiene que incluirse en lo que gastaron para la campaña. Y claro, cogieron temas que nada tienen que ver y las cuentas les daba para superar los topes. Pero así son. Y es la estrategia, y ha sido la estrategia para tumbar a Petro siempre. Entonces apareció el presidente César Lurduy del CNE, confirmando que la próxima sala plena para estudiar la ponencia sobre la campaña Petro y en contra de Petro será el 8 de octubre. Y bueno, ese día supuestamente van a estudiar, y como dice Darcy Quinn, pues, supuestamente este señor, yo no sabía, pero bueno, al parecer Altus Vaquero va a votar en contra de esa ponencia. Y ahí se las pone difícil a el uribismo y la extrema derecha que buscan ejercer ese golpe contra el presidente Petro. Antes de finalizar, porque quiero que veamos quién es este señor y que quede muy claro quiénes son los que están en ese CNE, quiero que hagamos esto. Reapareció Iván Duque diciendo, de cara al 2026, primero, Colombia necesita partidos comprometidos con la institucionalidad que conformen mayorías en el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Esta gente está atemorizada, aterrorizada por lo que se les viene. No han podido tumbar a Petro ni en el CNE, ni los que lo quieren matar, ni los que le hacen la campaña negra, sucia, mediática y política. No han podido. De ahí que estén tan asustados. Miren lo que dijo. De otro lado, también hay que hacer una reflexión política. Es cierto que la democracia requiere de partidos, requiere de expresiones vibrantes, pero necesitamos también que veamos todo el panorama político para el año 2026 en dos etapas. La primera, la elección de Congreso, donde se necesita que los partidos que tengan un compromiso con la institucionalidad de nuestro país sean los que conformen las mayorías. Y lo segundo, quieren aliarse todos los bandidos de Colombia y la extrema derecha, llenos de egos y de ambiciones personalistas a la elección presidencial. Se requieren mecanismos donde se puedan filtrar esas aspiraciones a través de consultas abiertas en las elecciones de Congreso en el mes de marzo del año 2026 y que se logre una gran coalición que ponga a Colombia primero para llegar a la primera y segunda vuelta del 2026 para ganar con una visión de defensa de la democracia, de las instituciones. Están tan atemorizados que están mirando a ver cómo se unen todos contra Petro. Todos, los políticos corruptos, los bandidos, los partidos políticos, el Centro Democrático, gente como Duque, gente como todos estos, mirando a ver cómo se unen en conjunto contra uno solo, que es Petro liderando el tema. Porque hoy no hay candidato del progresismo todavía, no se sabe, y va a ser solo el progresismo, ahí empujando y Petro liderando claramente. Tan atemorizados están. También dijo lo siguiente este señor, al parecer en Fenalco. El gobierno pretende quedarse con las mayorías en la Corte Constitucional para buscar mecanismos de ruptura que después sean avalados diciendo que están acordes con la Carta Política. Miren eso tan curioso. Petro solo terna a uno para la Corte Suprema de Justicia y el resto son ternados por altas cortes y demás. O sea, Petro solo terna uno. Y me llama la atención que este señor que puso a los amigos de él en la Corte Constitucional, van a cambiar, es magistrados de la Corte Constitucional, él los puso ahí, venga a hablar de cómo se toman las altas cortes. O sea, nos está confesando también que ellos se tomaron las altas cortes y están acusando a Petro de quererse tomar la alta corte, de la Corte Constitucional en el cambio de magistrados que se viene el año entrante. Acá esta gente está asustada por todos lados. Porque les van a quitar la procuraduría, aunque eso es un nido de ratas y va a quedar un personaje nefasto ahí, Gregorio el Hash, pero no ganaron porque la fiscalía ya no la manejan, porque el gobierno no lo manejan, porque de pronto se terne gente decente para la Corte Constitucional, ya no sea el cartel de la toga como antes. Entonces están atemorizados porque todo eso está cambiando en el país y si todo eso cambia, pues ellos no van a tener cabida en Colombia.
Entonces es muy importante que las personas que van a ser ternadas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en los próximos 12 meses sean personas idóneas. O sea que nos está diciendo Duque que el Centro Democrático y el uribismo tiene poder dentro del Consejo de Estado y la Corte Suprema. Con razón ternaron a los amigos de Germán Vargas Lleras para la Procuraduría. Los hilos de poder que se están moviendo, amigos y amigas, para toda esta gente y para evitar ellos seguir perdiendo cada vez más poder en el país, son muy grandes. Y como les prometí, el tema de César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, Dios, que eso suena hasta terrible. Esto lo habló Ariel Ávila y quería que lo viéramos. Vean esto. Con la Casa Char no pasa nada. Entre haya pasado por un desfile de investigación es más fácil o no. Yo les conté a ustedes la estrategia de Vargas Lleras. Y es comenzar a manipular la gente, meterle pánico, que va a haber reelección, que no van a haber nuevas elecciones, que Petro se va a quedar en el poder para él en la vida real, tomarse todas las instituciones. Lo intentó con la Procuraduría. Fue capaz de que 2 altas cortes le nombraran 2 cercanos a él, 2 ternados. Incluso tiene tan poco cariño por él mismo que uno de los ternados, el señor Barón Cotrino, empezó la entrevista negando la amistad con él. O sea, uno puede esperar muy poco de alguien que niega a los amigos. Logró que le ternaran 2. Y en una jugada del presidente, pareciera que va a ganar es Gregorio El Hass, el nombrado por el presidente, pero Vargas Lleras quería tomarse la Procuraduría. Está haciendo o intentando hacer lo mismo con la Corte Constitucional, diciendo que van a modificar, que va a haber un decreto de conmoción interior para que las Cortes otra vez le ternen sus amigos. Vamos a ver si vuelven y caen. Pero en lo que sí parece haber tenido bastante éxito es en el Consejo Nacional Electoral. Logró la Casa Char y Vargas Lleras que le nombraran el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es como la máxima autoridad electoral, al señor César Lorduy. Esto demuestra, ustedes saben que el Consejo Nacional Electoral básicamente son amigos quemados, generalmente políticos quemados, de los partidos tradicionales y de los partidos políticos que los ponen ahí para que supervisen a los partidos políticos. Es decir, yo pongo un amigo mío a que se me supervise, eso significa que no hay supervisión. Ese es el CNE. Siempre ha sido así, no va a dejar de ser así. El señor Lorduy, hace pocas horas, terminó siendo nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero quién es César Lorduy, dirán ustedes? César Lorduy es una de esas personas medio despreciables. Fue representante de la Cámara en 2018 del señor Fuad Char, el dueño del Junior, ¿no? Que cada vez que hay una crisis de su hijo Alex Char en Barranquilla se inventa que compran un jugador y se llevan a Yesurún para que diga que la selección Colombia solo puede jugar allá y en ninguna otra parte del país. Todavía hay bobitos que creen en eso, obviamente, no todos caemos en eso. Entonces Lorduy era representante de la Cámara y en 2022 intentó lanzarse al Senado de la República y se quemó, porque allá eso dividen como en distritos electorales, ¿no? Este pedazo para aquel, este pedazo para allí, este pedazo para acá, y en el cálculo les terminó fallando. Como premio de consolación lo nombraron en la lista como hombre fuerte para vigilar los partidos políticos y a todos los 8 congresistas de los Char. Pues metieron a César Lorduy, cosa que no ha hecho nada. El señor César Lorduy, llamémoslo así, ha tenido unos 3 cuestionamientos delicados. El primero se dio en las elecciones del 2023. Básicamente, la representante Ingrid Aguirre, representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, denunció o dijo que el señor César Lorduy le había pedido plata para que una de las candidatas a la alcaldía en Santa Marta, la señora Patricia Caicedo, no le revocaran la inscripción. Inicialmente se dijo que había pedido plata, después se dijo que había pedido favores sexuales, y al final la señora Patricia Caicedo la termina sacando, lo cual allanó el camino para que un coavalado de Cambio Radical fuera el hoy candidato, o fuera el hoy alcalde de Santa Marta. Imagínense, modifican la cosa antes de elecciones. Ese es un caso muy sonado que ustedes lo pueden googlear y se darán cuenta que solo fue días antes de las elecciones que se revocó esa candidatura. Luego, el señor César Lorduy ha sido muy mencionado por el movimiento de mujeres, porque por allá en 1979 él estuvo involucrado en una investigación por el asesinato de la señora Alicia Mercedes Rivaldo, de 16 años, quien murió de un disparo en la cafetería. El señor Lorduy, que fue investigado, dijo que eso fue un accidente. La familia consideraba que no había sido un accidente, que había sido premeditado, pero igual eso no pasa nada. Con la Casa Char no pasa nada. Entre haya pasado por un desfile de investigación es más fácil lo nombrar. Y es lo tercero, el señor Lorduy, en su paso por el Congreso, lideró una ley que se llamó popularmente la Ley Mordaza, lo que pretendía enviar a la cárcel a quienes cometieran delitos de injuria y calumnia contra funcionarios públicos. Pues porque como lo señalaban de muchas de estas cosas, como este caso de 1979, el señor quería que todos los que denunciáramos cosas o dijéramos cosas, pues nos iban a poner la Ley Mordaza. Para que se den cuenta cómo le va de bien a Vargas Lleras, que asustando a todo el mundo con lo que dice que otro va a hacer, pero el que lo hace él es mismo. Igualmente está haciendo hoy en día Iván Duque para afectar a Petro y acusarlo de tomarse las cortes cuando ellos son los que tienen tomados todos estos escenarios de poder.
Y miren lo que es César Lorduy. Y este señor es uno de los que está detrás de la investigación contra Petro en el CNI y la está impulsando y está apoyando que se vote para sancionar al presidente. Son estos. O sea, miren los que están detrás de todo esto, que la Cabal, que Duque, que César Lorduy, que Lochar, que Vargas Lleras. Hágame el favor, toda la politiquería de Colombia. Quieren todos unidos tumbar a un presidente. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.